Muy buenos días con todos los presentes, siendo las 8:08 de la mañana del día 30 de noviembre del año 2023, presentes en la sala virtual a través del aplicativo Google Meet, a fin de llevar a cabo la audiencia de continuación de juicio oral en el expediente número 9401-2019, cuaderno número 61, causa que se sigue en contra del ciudadano por la presente comisión del delito de agresiones en contra de las integrantes del grupo familiar, concurso real con delito de violación sexual en agravio de la persona de iniciales BMILA AY. Audiencia a cargo del segundo juzgado penal colegiado encargado de trámite de procesos asociados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de Cusco. Dirige la presente audiencia en calidad de director de debate el juez penal especializado Julio César Caballero Ulloa, debiendo precisar que esta audiencia viene siendo registrada en el sistema de audio y video mediante el aplicativo ya mencionado. Solicitamos la acreditación de las partes. Antes precisamos, este órgano jurisdiccional colegiado también viene siendo integrado por los siguientes magistrados, también la Pilar Velasco Guzmán, presidenta, Galoya de Cruz Borda, primera integrante, y porque habla como segundo integrante. Conforme así indicado, esta audiencia viene siendo registrada en el sistema de audio y video mediante el aplicativo ya mencionado. Solicitamos la acreditación de las partes concurrentes. Ministerio Público, su acreditación, por favor. Señor magistrado, muy buenos días. Presentes todos para el Ministerio Público, Florentino Jiménez Fernández, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cusco. Los demás datos ya te encuentran registrados en audio. Muchas gracias. Gracias. La defensa técnica de la parte agraviada. Señor magistrado, buenos días. Como es presente, buenos días. Mi nombre es Lourdes Neida Mamani, con registro número 6148. Demás datos ya registrados en audiencia. Gracias, señor. Gracias. La defensa técnica del acusado, doctor Palomino, su acreditación, por favor. Señor juez, muy buenos días con todos los presentes en esta sala virtual. Por la defensa técnica del señor Ángel Palomino Ortega, registro en el Colegio de Abogados de Cusco 8839 y demás datos ya proporcionados en sesiones anteriores. Se encuentra presente mi patrocinado, señor juez. Gracias, doctor. Señor, su nombre completo y DNI. Válidamente instalada al presente juicio oral en el entendido de que las partes necesarias para llevar adelante la presente audiencia han concurrido. Conforme se estadio para el día de la fecha, conforme se tiene de acta de sesión pasada, habíamos concluido con la actividad probatoria, siendo yo así, correspondía a los alegatos de clausura. Siendo yo así, vamos a escuchar por su orden. Ministerio Público puede iniciar con sus alegatos de clausura. Gracias, señor magistrado. Magistrado, en el presente juicio, el Ministerio Público había manifestado en sus alegatos iniciales demostrar la responsabilidad penal de Loya, a quien se le ha atribuido, señor magistrado, los delitos de agresiones en contra de integrantes del grupo familiar, previstas en los incisos 6 y 7 del segundo párrafo del Código, del artículo 122b del Código Penal. Esto, señor magistrado, por haber contravenido las medidas de protección emitidas por la autoridad competente y haberse cometido en presencia de menores de edad. Asimismo, concurso real, señor magistrado, con el delito de violación sexual agravada por cuanto la gente aprovechó su calidad de exconviviente, previsto en el inciso 3 del artículo 170 del Código Penal. Señor magistrado, brevemente vamos a hacer referencia a que José Luis Martínez Segarra, pues, con la agraviada de las iniciales, bueno, antes previamente decir que la agraviada de las iniciales BE, MILA, AY, que en adelante el Ministerio Público solamente indicará como agraviada. El magistrado, el acusado, mantuvo pues una relación de convivencia con dicha agraviada hasta el año 2014, donde también tuvieron una hija, en la fecha de los hechos tenía 6 años de edad. Señor magistrado, producto de las cuestiones de los problemas que tenía entre ambas personas y de la agresividad que presentaba el hoy acusado, es que la agraviada decidió separarse de dicha persona, porque tenía pues temor a las amenazas y la situación de sometimiento y coacción que le mantenía el acusado cada vez que se constituía en su domicilio luego de que se habían separado de la convivencia. Es así, señor magistrado, que producto de estos hechos se produjeron diferentes hechos en julio del año 2014, en agosto del año 2017 y en junio del año 2018. El último hecho de violencia fue pues el 18 de junio del año 2018, donde el acusado en venganza por las denuncias anteriores agredió físicamente a la agraviada, propinando múltiples golpes de puño y patadas y otros en la cabeza y en diferentes partes del lugar, insultándole también con palabras suaves denigrantes en contra de su persona. Es así, señor magistrado, que motivo por el cual se ha dictado medidas de protección
en el expediente 3018-2018, dictadas por el Juzgado de Familia del Cusco, donde se prohibió al acusado José Luis Martínez Segarra ejercer actos de violencia física y psicológica en contra de la agraviada Reina Luz Pari, bueno, la agraviada, ya sea en su domicilio o en lugares públicos. Sin embargo, el magistrado, pese a existir estas medidas de protección, en fecha 21 de septiembre del año 2018, el acusado recogió a la agraviada de su centro laboral, luego con la justificación de que era el cumpleaños de su menor hija, y sin motivo alguno, señor magistrado, dicha fecha le violentó físicamente porque quiso ingresar al taxi insultándole con palabras soeces y obligándole a que le llevaría a la ciudad de Puno, lo que provocó una crisis de pánico en la agraviada, quien al llegar a la terminal terrestre no fue capaz de pedir auxilio a los transeúntes, quedándose callada esperando en cumplir las órdenes del acusado por no ser agredida nuevamente y asimismo por temor a que su menor hija se encontrara también en dicho lugar. Todas estas conductas, conforme se han indicado al magistrado ya en los alegatos iniciales y durante el juicio, ocasionaron pues que el imputado no cumpliera con las medidas de protección dispuestas en la resolución 2 indicadas y dictadas por el Juzgado de Familia. Estas situaciones de magistrado sucedieron el día 21 de septiembre del año 2018. Sin embargo, al día siguiente, el día 22, no logrando pues viajar en ese mismo día, es que se constituyó por el cumpleaños de su hija de la agraviada. La agraviada se reunieron en el asentamiento humano San Juan de Dios Alfarpata B3 del cercado del Cusco, donde era el domicilio pues del hoy imputado. En esa circunstancia, magistrado, el imputado pues esperó que la agraviada y que él se quedaran solos y esperando pues para nuevamente humillarle a las 11:30 aproximadamente, humillarle con diferentes palabras. Entonces, y debido, conforme se ha indicado, al temor que tenía sobre esta persona, que se encontraba inmersa varios meses por las tantas amenazas, ya llegando a las amenazas inclusive de quitarle la vida, es que se tenía que someterse al hoy agraviado, pues al hoy imputado José Luis Martínez, quien, aprovechando estas circunstancias y que se encontraba solos, procedió ese magistrado a desnudarla, exigiendo que se volteara y se agachara, indicándole pues órdenes humillantes, como luego bajarle el pantalón, bueno, desnudar a la agraviada y él bajarse el pantalón y su calzoncillo y con su viril penetrarle violentamente repetidas veces vía anal, mientras decía pues palabras: ahora ponte lisa, ahora denúnciame, duele carajo, grita, y otras palabras, que la agraviada fue sometida violentamente en estas circunstancias, señor magistrado, y luego pues ella vio que sangraba y tuvo que bañarse respecto a estos hechos. Respecto a estos hechos, señor magistrado, es que la agraviada tuvo que concurrir al hospital de salud a ser atendida por el médico, donde fue sometida a diferentes evaluaciones y que determinaron que tenía pues un trauma rectal, y sometido al certificado médico legal también determinó que dicha persona, señor magistrado, había sido violentada sexualmente vía anal, conforme se tiene el certificado médico legal. Igualmente se tiene que, como producto de los hechos tanto del día 21 y del día 22, se presenta pues lesiones traumáticas corporales que ameritaron 3 días de incapacidad médico-legal. Señor magistrado, si bien es cierto, en su condición de convivientes, eso no justifica, señor magistrado, que la persona del hoy acusado o cualquier conviviente o exconviviente pueda pues violentar sexualmente y agredir físicamente a las personas, toda vez de que cada uno tiene protegida pues su libertad sexual. Señor magistrado, durante el plenario, con los hechos conforme ya se han indicado, han sido tipificados pues, en el artículo 122 de numeral 6 y 7 y asimismo en el numeral 3 del artículo 160. Durante el plenario, señor magistrado, hemos escuchado las testimoniales tanto del médico que lo atendió, el doctor Joel Ortega Tito,
quien ha indicado los motivos por el cual fue atendida dicha persona y las conclusiones que había arribado por presentar la hoy agraviada un trauma rectal, como nos ha detallado. Igualmente, señor magistrado, en el plenario hemos escuchado a la parte agraviada declarar durante el juicio con ciertos temores objetivamente que se ha podido apreciar. Y en conclusión, manifestó el magistrado que tuvo que acceder a estas relaciones sexuales anales y ceder a cambio de que no le violente físicamente, es decir, las amenazas de matarla, y también condicionarla respecto a su hijo. El magistrado, dicha persona ha manifestado también que luego los hechos ha sangrado y tenía mucho miedo y temor. En concreto, señor magistrado, dicha persona en ningún momento ha acreditado o ha manifestado haber dado un consentimiento voluntario, un consentimiento voluntario propio de una persona para poder mantener una relación sexual, en este caso una relación contra natura. Señor magistrado, a las preguntas inclusive del colegiado, ella ha repetido en varias oportunidades el temor que sentía respecto a esta persona y ha manifestado con mucho, bueno, no detalladamente, pero sí nos ha hecho entender, señor magistrado, que los hechos han sido pues en contra de su voluntad y el sometimiento al acto sexual, sobre todo, señor magistrado, y que muchas de estas situaciones que ella no quiere revictimizarse por situaciones también de su menor hija, que es del cual es padre el hoy acusado. Nos ha detallado, señor magistrado, conforme se ha podido observar de manera clara respecto a los hechos suscitados, tanto respecto a los hechos del incumplimiento de las medidas de protección, así mismo como de la violación sexual de manera específica, que los hechos no han sido con su consentimiento. Igualmente, señor magistrado, durante el plenario, conforme hemos indicado, hemos escuchado las declaraciones de los peritos, del médico legista Carlos Giraldo Carrasco Muñoz, del médico legista Henry Carrasco Guzmán, quien respecto a los certificados médicos sometidos al contradictorio nos han explicitado, señor magistrado, respecto a las conclusiones que habían hallado, sobre todo en los certificados médicos legales, en el cual se ha determinado, señor magistrado, que la hoy agraviada, en el certificado medical 19247, que presentaba pues signos de defloración, signos de actos contra natura, y requería pues una incapacidad médico legal de 1 o 3 días, y que ha sido ocasionada por un agente contuso en el certificado médico legal. Y respecto al certificado médico legal, señor magistrado, 19245, igualmente se ha determinado que tenía 3 días. Y nos ha explicitado, señor magistrado, de que respecto a la presencia de signos de actos contra natura que podían haber sido ocasionados con un miembro viril, en este caso el pene de una persona. Nos ha explicitado también, señor magistrado, el médico Henry Carrasco respecto a los postfactos de los certificados médicos legales que ha tomado en cuenta los anteriores para determinar y ratificarse en las conclusiones del mismo. Igualmente, señor magistrado, la psicóloga Zenaida Mamani Aragón respecto a los hechos de sus pericias psicológicas, en el cual ha llegado a las conclusiones respecto al actuar de la hoy agraviada. Asimismo, nos ha explicitado respecto a su pericia también post facto 804 y la pericia psicológica 26448. Igualmente, señor magistrado, la perito Ruth Vaca Palomino nos ha indicado respecto a que a la información que fue confiada por la menor hija de la agraviada respecto a los hechos de violencia familiar que se presenció el día 21 de septiembre del año 2018. También Ruth Vaca Palomino nos ha indicado también respecto al informe psicológico 447 de todas estas pericias psicológicas, señor magistrado, conforme se ha sometido al contradictorio, el Ministerio Público ha hecho sus aportes probatorios correspondientes para acreditar la responsabilidad penal del hoy acusado. Esto corroborado, señor magistrado, con las actas de constatación policial efectuadas en el Hospital Adolfo Guevara, donde estuvo internada la hoy agraviada en fecha 22 de septiembre del año 2018. Y la recepción también de la denuncia verbal ante el juzgado de familia de fecha 27 de septiembre del año 2018 por parte de la
hoy agraviada por haber sido agredida física y sexualmente por el hoy acusado. Igualmente, señor magistrado, se ha sometido al contradictorio la resolución número 2 dictada en audiencia de fecha 2 de julio del año 2018, donde se han determinado las medidas de protección dictadas por el segundo juzgado de familia y que fueron incumplidas por el hoy imputado, el cual ha sido notificado válidamente con la notificación correspondiente, también sometida al contradictorio. Y asimismo, se han magistrado las resoluciones número 7 de las medidas de protección, las copias certificadas, se han magistrado de los actuados de la carpeta fiscal 798-2014, a cargo de la Tercera Fiscalía de Familia del Cusco. Por otro lado, señor magistrado, también se ha sometido al contradictorio o se han hecho las aclaraciones por el aporte probatorios de las copias certificadas de la carpeta fiscal 2598-2017 respecto a las condiciones anteriores o al sometimiento de las agresiones físicas previamente a los hechos del 21 de septiembre del año 2019. Señores magistrados, detallar uno por uno respecto a los medios de prueba admitidos y han sido, conforme hemos indicado en el plenario, sometidos al contradictorio y efectuada por este despacho los aportes probatorios de cada uno. Sin embargo, señor magistrado, indicarles de que está acreditado el incumplimiento de las medidas de protección conforme a los medios de prueba que han sido presentados por el Ministerio Público y asimismo, señor magistrado, la conducta de violación sexual de parte del imputado contra la agraviada, por el cual se ha determinado, señor magistrado, que le penetró en repetidas oportunidades con su miembro viril por la parte anal, señor magistrado, sin el consentimiento de dicha persona y aprovechando las circunstancias de amenazas contra su integridad física y también contra su familia conforme la propia agraviada lo ha manifestado. Por estas consideraciones, señor magistrado, el Ministerio Público, habiendo acreditado la responsabilidad penal del hoy acusado y teniendo en consideración los hechos antes indicados, el Ministerio Público en el presente caso ha establecido que existe un concurso real de delitos, solicitando la pena de 2 años de pena privativa de la libertad con carácter efectiva para el delito de incumplimiento de medidas de protección previstas en el artículo, en el numeral 6 y del Código Penal, artículo 122b, y también las agresiones físicas por el incumplimiento previstas en el numeral 7 en presencia de menores de edad, por el cual solicitamos 2 años de pena privativa de libertad con carácter efectiva. Y respecto al delito de violación sexual, señores magistrados, conforme se tiene el artículo 170, numeral 3, solicitamos la pena de 20 años de pena privativa de libertad efectiva contra dicha persona. En concreto, señor magistrado, solicitamos 22 años de pena privativa de libertad por el concurso real de los 2 delitos, asimismo el pago de la reparación civil, toda vez que se ha acreditado la responsabilidad penal de los delitos que el Ministerio Público ha sustentado en su alegato inicial y asimismo durante el plenario con los medios de prueba que han sido sometidos al contradictorio. Solicitamos, señor magistrado, a su despacho y al colegiado se aplique la ley conforme a derecho. Muchas gracias. Gracias. La defensa técnica del acusado puede iniciar con sus alegatos, clausura. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor magistrado. Previamente y con mucho respeto le pediría, por favor, si me puede conceder 15 minutos para mis alegatos, señor magistrado, en vista de la bastante prueba que se ha actuado en este plenario. Por favor, es casi el tiempo que el fiscal se ha tomado, señor Claro juez. que sí, doctor. Adelante, adelante. Muchísimas gracias, muy amable, señor juez. Señor magistrado, hemos llegado a esta etapa y resumiendo el caso, sería de la siguiente forma. Solo podríamos condenar si se ha alcanzado el grado de certeza en la realización del hecho imputado por el representante del Ministerio Público. Y digo ello, señores jueces, porque en el presente caso, tal como lo he expuesto al inicio de este plenario, estamos frente a un hecho que se ha podido acreditar, que es la relación sentimental que tuvieron y tienen hasta la fecha, inclusive, mi patrocinado con la hoy agraviada, iniciales BMLA, y fruto del cual nació la menor de iniciales ISML, razón por la cual, como es sabido, los problemas convivenciales, señor magistrado, como se viven, y más aún cuando devienen como motivo principal, que es el querer pasar tiempo con el hijo,
no pueden extralimitar su conducta y llevarlos hasta la esfera o ámbito del derecho penal. En el presente caso, señores jueces, concretamente, se le ha imputado a mi patrocinado 2 hechos. El primero, que ha realizado agresiones tanto físicas como psicológicas a la agraviada en fecha 21 de septiembre de 2018. Y como agravante haber desobedecido medidas de protección emitidas por el segundo juzgado de familia de Cusco y haber realizado esta conducta en frente de menores de edad. Y el segundo hecho, señores jueces, es un presunto acto de violación sexual en contra de la misma agraviada en fecha 22 de septiembre del año 2018. Señores magistrados, desde la tesis postulada por el representante del Ministerio Público, se ha podido acreditar que respecto al primer hecho atribuido, que es agresiones en contra de las mujeres, en su forma agravada, que son los numerales 6 y 7, cuando se contraviene una protección emitida por la autoridad, y 7, que son los actos que se realizan en presencia de cualquier niño. Y el tiempo, señor magistrado, la pena, que sería no menor de 2 ni mayor de 3 años. Pues al respecto, señores jueces, debemos de ser claros y concretos en indicar que luego de verificar todos los medios probatorios actuados en el presente plenario, se ha podido acreditar que no se ha acreditado la certeza en referencia al conocimiento que tuvo que tener mi patrocinado para contravenir una medida de protección. Al respecto, se tiene que, para desobedecer una medida de protección o la orden legítima por parte de cualquier autoridad, y en el presente caso la de una autoridad judicial, se tiene que verificar necesariamente el requisito, y es un requisito sine qua non, para poder asumir e inferir que la orden fue expresa y clara, la cual se le ha obligado a mi patrocinado, que tuvo conocimiento de dicha resolución judicial, las medidas de protección, y pese, señores jueces, ese conocimiento, la ha desobedecido. Y nos preguntamos, ¿con qué se produce esta puesta en conocimiento? Pues la respuesta es clara, señores jueces, con la cédula de notificación o acto de notificación mediante la cual se debió de poner en conocimiento a mi patrocinado, en el presente caso, conforme es de advertirse, de la audiencia de fecha 15 de agosto del año 2023, se ha actuado únicamente la cédula de notificación 1367-8-2018, de fecha 28 de agosto del 2018, es decir, tan solo un mes antes de los hechos de violencia instada por la agraviada, que es de fecha 21 de septiembre del 2018. Y no como lo refiere el representante del Ministerio Público, que fueron con 3 meses de anterioridad. Primera cuestión que la defensa desacreditó en el presente plenario, señores magistrados. Nuestro ordenamiento al respecto es clarísimo en regular el procedimiento para realizar una correcta notificación de cualquier comunicación de decisión judicial, y esto se establece en el Código Procesal Civil. El 155, objeto de la notificación. Entonces, el acto de la notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales solo producen efectos en virtud de notificación hecha con arreglo a lo dispuesto en este código, salvo casos expresamente exceptuados. El 160, entrega de la cédula al interesado, nos dice que la cédula, bajo sanción de nulidad, señor magistrado, dice que debe de contener o hacer constar en la propia cédula la firma, el día y la hora del acto. El original se agrega al expediente con nota de lo actuado, con el lugar, día y hora del acto. Si verificamos la cédula de notificación que se ha actuado en este presente plenario, señor magistrado, no se tiene la identificación del lugar donde se habría dejado la cédula de notificación, mucho menos la hora, señor juez, en la que ha sido dejado esta cédula. Datos, información que son relevantes. Pongámonos en el supuesto, y digo supuesto en vista que al faltar dicha información llegamos a esta etapa del juicio oral teniendo incierta e imprecisa esta información. Pues pongámonos en el supuesto, señor magistrado, que la notificación se haya dejado a las 8 p.m. o a las 5 a.m. en la mañana. Podríamos suponer, señor juez, en vista que dicha información no se tiene. Por lo tanto, no produce ningún tipo de efecto jurídico la notificación, ya que no se ha realizado con arreglo a lo dispuesto en el código. Debemos poner énfasis en lo siguiente, señores miembros del colegio. El 161, que hace referencia en la propia cédula también, dice, entrega de la cédula a personas distintas. Se dejará aviso, dice, si el notificador no encontrara a la persona a quien va a notificar la resolución, dice, le dejará aviso para que espere el día indicado en con el objeto de ser notificado. Si tampoco se le hallara en la nueva fecha, se entregará la cédula a la persona capaz que se encuentre en la casa. Pues si nosotros verificamos, señores jueces, el elemento de prueba actuado en este juicio, que es la cédula de notificación 13678-2018, de fecha 28 de agosto del 2018, con la que se pretende indicar que mi patrocinado fue notificado de forma válida, se advierte en la parte inferior un sello de constancia que se dejó bajo la puerta, en el domicilio señalado de conformidad del artículo 161. En consecuencia, si verificamos que se ha dejado bajo la puerta, la lógica es que debería haber también un aviso judicial que no fue actuado en este presente plenario, señor magistrado. Repito, no fue actuado
el aviso judicial. Nos preguntamos, señor magistrado, ¿la notificación en patrocinado se realizó de forma válida? Si inclusive, señores magistrados, su autoridad reiteró en audiencia de fecha 15 de agosto del año 2023 que no se había admitido como prueba el preaviso judicial y lo dejaba a consideración del representante del Ministerio Público que lo reintente como prueba excepcional o de oficio. Sin embargo, ello no ocurrió. No ocurrió, señores magistrados, por lo tanto no debemos y no podemos darle la validez en el razonamiento y valoración probatorio que corresponde a dicho acto de notificación. Y aún así, en un supuesto que quisiéramos considerar y darle valor a esta cédula, verifiquemos previamente el domicilio, señores magistrados, en el que se ha notificado. Ello en asentamiento humano San Juan de Dios B3, urbanización Cipaspugio, Cusco. Sin embargo, se ha sometido y corroborado que mi patrocinado vivió toda su vida en asentamiento humano Alfarpata B3, distrito y provincia del Cusco, conforme se ha acreditado en la propia manifestación y patrocinado, el acta de denuncia verbal de fecha 5 de diciembre del año 2018, los DNIs de sus menores hijas, en donde el domicilio de todas refiere asentamiento humano Alfarpata B3, provincia y región del Cusco. En consecuencia, se ha acreditado en este plenario que no existe verosimilitud en la notificación que se ha realizado sobre mi patrocinado, señor magistrado. Primeramente, respecto a las medidas de protección que tenía en su contra y a favor de la agraviada. En concordancia con el establecido recurso de nulidad 3 de 37, fundamento destacado sexto, dice, el delito de desobediencia a la autoridad, para su configuración se pretenden los siguientes presupuestos: una orden, resolución administrativa o judicial; dos, que la obligación o deber de actuación del sujeto activo, y tres, el no cumplimiento de dicho deber u obligación, y la posibilidad de haberla cumplido, cuestión que no se ha podido acreditar en el presente plenario. Por lo tanto, para terminar esta primera imputación, señor magistrados, en contra de mi patrocinado, ¿cuál es la consecuencia de lo que acabo de referir? Que no sería posible imputarle el tipo penal en 122 en su forma agravada, sino el tipo penal base, cuya pena indica que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3. Ello estando en el supuesto que se tenga la imposibilidad de atribuir los hechos imputados. Sin embargo, debemos poner énfasis a que en cuanto a las agresiones físicas, se tiene únicamente el certificado médico legal 19245, que data aún de fecha 28 de diciembre del año 2018, donde arrojó atención facultativa 1/3. Aún después de 7 días, ¿podría una equimosis violácea permanecer en el codo de la parte agraviada, señores magistrados? Ello en concordancia con la narración de la data de dicho certificado, indicada por la propia agraviada, y también en concordancia con lo que dice su denuncia y la propia imputación, donde se indica que le traccionó los cabellos, le dio una bofetada, le profirió insultos. De la imputación se verifica que le tomó el brazo, ojo, el brazo, no el codo, señores magistrados, le jaló el cabello, le propinó una bofetada en el rostro. Me pregunto nuevamente, señores magistrados, ¿en qué momento refiere la parte agraviada que le propinó algún golpe en el codo? Porque por lo tanto, señores magistrados, no se tiene corroborado de dónde provino o cómo es que se produjo dicha equimosis. Tiene nomás aún en consideración que estamos hablando del codo, una región, una parte del cuerpo que sirve como protección frente a alguna caída eventual o situaciones similares. Por lo tanto, en el extremo de agresiones físicas no se ha superado el estándar de la duda razonable en la asociabilidad de las lesiones verificadas en el certificado médico legal en mención con las lesiones referidas por la parte agraviada. Máxime, señores jueces, si esta en su declaración dijo no recordar qué tipo de lesión sufrió, conforme lo señala y lo requiere la corroboración categórica del Acuerdo Plenario 2/2005. Consecuencia o caso contrario corresponderá a la absolución por duda razonable conforme al recurso de nulidad 2269, que indica que para dictar sentencia condenatoria se requiere alcanzar plena certeza de la culpabilidad del acusado. Ahora bien, queda referirnos a las agresiones psicológicas en cuanto a este tipo penal. Al respecto, en el presente plenario ha pasado a declarar en audiencia de fecha 20 de julio del año 2023 la perito Ruth Vaca Palomino, al sustentar los dos informes psicológicos, el 447 y el 448, que corresponde a la agraviada y a la hija de la agraviada. Que vale resaltar, señor magistrado, se indicó que no se trata de informes psicológicos que hayan evaluado o pudiendo concluir en sí la peritada si presenta o no afectación. Y expresamente lo dijo la perito, después de la pregunta que hice a la perito, donde le referí. Entonces, con su informe, ¿se puede determinar afectación psicológica o no? Y la perito responde, no podría. Para la afectación psicológica tiene que ser otros procesos, todavía que nosotros no manejamos. El objetivo es la presencia o la ausencia de hechos violentos de la dinámica familiar. Por lo que se puede advertir, señores magistrados, si se ha verificado que en atención de la agraviada y la misma forma con la menor no se ha evidenciado algún tipo de afectación psicológica, por lo que, siendo la prueba bandera o relevante para verificar si ha existido afectación psicológica como consecuencia de un acto de violencia, no podríamos de ninguna forma
deducir tal cuestión. Máxime, si de las pruebas y los propios órganos de prueba han referido ello. Digo órganos, ya que también la perito Zenaida Mamani Aragón, en audiencia de fecha 10 de julio, también ha sabido indicar ello, y prueba de la misma en su examen psicológico 26648, en la que refiere sus conclusiones que no se realizó evaluación psicológica por motivos consignados en Cámara GESE, y expresamente dijo lo siguiente en audiencia de juicio oral fecha 27 de junio del año 2023. El señor magistrado pregunta, ¿nos puede indicar usted el contenido de esta pericia? Y nos dice la psicóloga. Bueno, en cuanto a esta pericia psicológica, tiene que ha sido practicada a la persona de apellidos LABM, sexo femenino, de edad 47. En esta pericia psicológica se ha arribado a la conclusión que no se realiza la evaluación psicológica por motivos consignados en el acta. Esta no se ha realizado la evaluación psicológica, puesto que la persona que ha estado en las instalaciones de Cámara GESE no ha querido dar con su consentimiento, dar su manifestación los hechos que hubieran podido ocurrir, y por este motivo es que se coloca la conclusión. Asimismo, en audiencia 10 de julio de 2023, la misma perito Zenaida Mamani Aragón indica, siendo evidente el proceso de revictimización que atraviesa el usuario, es por tal motivo que no se procede a la evaluación psicológica, tal como se consigna en el protocolo de pericia psicológica 26648 del 2 de diciembre del 2019. Por lo que nos preguntamos a partir de ello, señores jueces, ¿podríamos encontrar responsabilidad y condenar a una persona por violencia psicológica, teniendo en consideración que no existe prueba que indique esta afectación propia del estado psíquico de una persona? La respuesta la tienen ustedes, señores miembros del colegiado. Por lo tanto, en cuanto a este primer hecho, tal como lo mencionamos en nuestros alegatos de apertura y juicio de sustitución hecha por el representante del Ministerio Público en referencia a esta primera imputación de agresiones en contra de las mujeres, no tiene soporte o fundamento probatorio que acredite de forma tal que pueda generar convicción de su autoridad para emitir una sentencia condenatoria en contra de mi patrocinio, mucho menos las agravantes a las que refiere, como son maltratos e insultos que se habría proferido en presencia de sus menores hijos, pues cumplimos en este plenario con acreditar que tal afirmación no es verosímil, ya que no existe prueba testimonial directa o referente que lo haya acreditado. En referencia al segundo hecho, señores magistrados, que viene a ser el presunto acto de violación a la libertad sexual, la defensa ha acreditado en este plenario, en principio, que no existe elemento probatorio más allá de toda duda razonable que genere convicción o un grado de certeza que permita colegir la comisión del delito imputado. La defensa, al inicio de este plenario, señores magistrados, ha indicado que frente a esta imputación existía un móvil que cumplimos con acreditar en su debida oportunidad, que fueron los celos y rencor hacia mi patrocinado. En ese sentido, la defensa ha acreditado la ausencia del elemento subjetivo más importante para este tipo de delitos, como es el de violación a la libertad sexual, que es el dolo, o en un entorno de violencia o grave amenaza o coacción, pues se ha podido acreditar que se ha realizado con el consentimiento válido del titular o sujeto pasivo de la acción penal, que viene a ser la agraviada. Pues al respecto es necesario resaltar lo referido por la propia agraviada en sus declaraciones testimoniales. En su declaración testimonial fecha 25 de agosto del año 2023, la agraviada refiere: sí, se han retirado, después nos hemos quedado solos, me dijo desnúdate, me desnudé y él estaba molesto, por lo que yo ya había decidido alejarme, apartarme de él, y porque sabía que estaba con otra persona, no podía estar con una persona que tenía otro compromiso, por mi dignidad, por los valores que tengo yo. Conforme se puede verificar, refiere que de por medio había o existía una molestia por parte de él, y de la misma forma hace dar cuenta que también por parte de la agraviada, en vista que sabía que estaba con otra persona y tenía otro compromiso. Molestia, incomodidad que se ha agrandado con el tatuaje que vio la agraviada al momento de verlo en el torso desnudo de mi patrocinado. Pero debemos poner en evidencia, y esto es algo importante, señores miembros del colegiado, a lo largo de su discurso se ha indicado de forma contradictoria lo siguiente. La declarante en una parte dijo, sí se han retirado, después nos hemos quedado solos, me dijo desnúdate y me desnudé. Luego después dice, después de la pregunta que yo le hago, dice, ¿usted misma se desnudó o él se desnudó? Para que nos precise, por favor. Y la agraviada responde, dice, él me desnudó, porque no quería ver. Luego, tras la pregunta de su judicatura, señores miembros del colegiado, dice, el señor abogado le ha preguntado si ha sido el acusado quien le ha quitado la ropa y que usted no quería. ¿Cómo así usted accede a desnudarse? O él le ha desnudado. ¿Nos puede relatar? Y la agraviada dice, me pidió que me desnudara. Si no me desnudara, bueno, lo único que me dice es que si fue consentido. La magistrada también ha preguntado, dice, usted dice antes ha accedido y que por medio antes usted se ha desnudado, que usted antes ha tenido relaciones sexuales. La declarante dice, dije que me había pedido que me desnude. Señores magistrados, es evidente y se ha corroborado que la versión y la narración vertida por la propia agraviada resulta contradictoria, con ambigüedades,
por lo que deviene una narración o versión creíble, no creíble, de los hechos, no pudiendo de ninguna forma superar los estándares a los que hace referencia el Acuerdo Plenario 2/2005. Asimismo, el despacho preguntó cuál fue la condición o le dijo que la haga o que le haga temer por la vida. Asimismo, la casación 833-2018 Santa dice, es verosímil el relato del agraviado cuyo informe pericial revela inconsistencias en su estado emocional. El fundamento destacado 20 dice, por otro lado, se señala que se ha considerado que las indicaciones efectuadas por la agraviada se corrobora con el examen del perito psicólogo, lo cual a criterio del sentenciado resulta ser contradictorio, pues la profesional advirtió inconsistencias en el relato de la agraviada, así como hemos referido líneas arriba, el sustento del tribunal de instancia se basó en dos aspectos. El primero relaciona a la acreditación del delito y la responsabilidad, y el segundo relaciona a la contestación de los agravios expuestos por el recurrente. La agraviada indicó expresamente, frente a la pregunta, señores magistrados, frente a la pregunta que le hizo a la magistrada en cuanto si le hizo temer por su vida, dijo que sí, no me accedí a lo que él me pedía, me iba a ir lo peor, me iba a ir peor, ya pues accedí. Ellos, señores magistrados, pretendió acreditar, con esas preguntas, pretendió acreditar si se habría cumplido lo establecido en el tipo penal del artículo 170, que indica con violencia física o psicológica, grave o grave amenaza. Sin embargo, dicha cuestión, señores magistrados, no pudo corroborarse con la respuesta de la propia agraviada, quien, como repito, la agraviada, ¿cuál habría sido la condición o lo que le dijo a mi patrocinado o que le condicione para mantener relaciones sexuales? Me dijo que sí, no, me dijo que si no accedía a lo que él me pedía, me iba a ir peor. Señores magistrados, me iba a ir peor. Es una amenaza, es una grave amenaza o violencia. ¿Podríamos utilizar esta respuesta como una grave amenaza o violencia, acaso, señores magistrados, o como un acto de coacción? De ninguna forma, señores magistrados. Máxime, si del relato de la agraviada en este plenario ha indicado hasta en 2 oportunidades que las relaciones que tuvo con mi patrocinado fueron consentidas. Después de que el fiscal le pregunta, solamente la última pregunta, señora, ¿fue con su consentimiento? La señora dice, no sé cómo calificarlo, lo que ha pasado ese día. El fiscal reitera, una respuesta, por favor. Declarante dice, sí. Preguntas por el juzgado. El declarante, en este caso la agraviada, dice, me pidió que me desnudara, si no me desnudara, bueno, lo único que me dice es que si fuera consentido o no consentido. Resumen, eso es lo que me está pidiendo que les diga. Hasta donde les voy entendiéndoles, sí, al final tuve que acceder y ceder que tuviéramos relaciones. Esa es la respuesta de la agraviada, señores magistrados. Por lo tanto, se ha acreditado de forma objetiva que con la declaración de la agraviada, que las relaciones que mantuvieron, las partes fueron consentidas. Ello en corroboración con la declaración de mi patrocinado, quien inclusive refirió que tuvieron relaciones sexuales una noche anterior y que hasta la fecha sigue manteniendo relaciones, cuestión que puede generar en el juzgador, más allá de toda duda razonable, convicción de la no realización del presunto hecho punible. Asimismo, en referencia a la imputación en el hecho de violación, señores magistrados, otra prueba relevante a verificar resulta siendo el certificado médico legal de fecha 28 de septiembre del año 2018, actuado en audiencia de fecha 20 de octubre del año 2023, conforme se ha verificado, señores magistrados, es un documento que pertenece a fecha 28 de septiembre del año 2018, es decir, señores magistrados, aproximadamente 6 días después del hecho en materia de la presunta comisión del delito de violación, que ha sido el 22. Y asimismo se ha verificado en la parte de los antecedentes, donde se advierte que la fecha última de menstruación aparece 24 de septiembre del año 2018. Señor juez, con esto corroboramos y comprobamos lo vertido en la data, que dice que me penetró por el ano y la vagina y señala que vio sangre en el pene de dicha persona. Eso sería el 22 de septiembre, y cuando dice la peritada que terminó su última menstruación es el 24 de septiembre. Es decir, en el acto sexual, esta se encontraba con su menstruación, señores magistrados. Inclusive, para la fecha de la pericia, ello, para el 28, sigue presentando gotas. Así aparece en el certificado médico, señores magistrados. Algo que resaltar, señores jueces, en los antecedentes se verificó que indica relaciones sexuales vía anal y se refiere que anteriormente mantuvo relaciones vía anal con el papá de su hija. No precisa fechas, es una cuestión, señores magistrados, que desbarata por completo lo vertido por la propia agraviada en este plenario, quien dijo que nunca había ocurrido anteriormente por esta razón, conforme lo detallo, y ella lo indicó. Yo le pregunté, ¿nos puede indicar en todo el tiempo que usted mantuvo relaciones sexuales, nos puede indicar qué tipo de relación sexual tenía o acostumbraba a tener? Y la agraviada refiere, solamente normal, como toda pareja tiene. Yo le volví a preguntar, ¿en alguna oportunidad ustedes tuvieron relaciones por la región anal? Y la agraviada refiere, soy de las personas que no me agrada tener por la región anal porque no me parece
no pienso, mi pensamiento es, y ahí se corta la respuesta. Entonces, señores magistrados, se puede verificar esto también en corroboración con la atención en salud que dice en la parte de la data 25 de septiembre del año 2018, por motivo que le dolía la parte del anuestro, conforme ya lo ha declarado la perito en este pleno, el perito Joel Ortega Tito, quien dijo que luego de realizar un tacto rectal no encontró ningún hallazgo de sangre. Y en esta conclusión, señores magistrados, que dista mucho, porque la fecha de salud que aparece en la data del 25 de septiembre y esta evaluación ha sido el 28 de septiembre, es decir, solamente 3 días después, donde el perito concluye completamente distinto a lo que el perito también profesional de una institución pública ha concluido, que no ha verificado ningún tipo de sangre en la región anal. La pregunta es, señores jueces, ¿a quién creemos? Pero ustedes, señores jueces, deberán verificar que el perito Carlos Carrasco Muñoz nunca concurrió a este juicio justamente para poder explicar los extremos de su pericia. Pues por el contrario, se tiene, conforme lo ha detallado el señor Joel Ortega Tito, el perito, que nos ha referido, tras la pregunta del fiscal, indíquenos respecto al examen físico que se le realizó. El perito indicó, con su consentimiento, como es protocolo en el hospital, llamó a un personal técnico femenino para que acompañe el examen con el consentimiento de la paciente. Le evaluó. Yo no encuentro lesiones externas en ese momento cerca de la región anal, ya que ella menciona lesión contra natura, con su consentimiento. También le practico un tacto rectal para ver si hay un sangrado. Apenas realizo el examen, ella me refirió que tiene mucho dolor. El fiscal le pregunta, con la experiencia que tiene, ¿nos podría indicar cuándo concluye, cuándo sería el resultado de la evaluación? Respecto a mi evaluación, yo no recuerdo lesiones en el canal anal, salvo el dolor de la paciente. Respecto a que no se encontró lesiones, ¿cuándo se producen las lesiones externas? Yo le pregunté y el testigo refiere, o el perito. Yo me refiero a las lesiones externas que no encontré algún signo, rasguño, araño, herida perianal o alguna equimosis. Yo no encuentro, también me refiero a las lesiones externas del canal anal, que podía haber una escoriación, un hematoma visible de forma externa, ya que internamente tendríamos que hacerle una calostomía. Asimismo, se tiene el propio perito indicó en su diagnóstico, sus conclusiones son completamente válidas, por lo tanto es menester tomar en consideración las conclusiones a las cuales ha arribado. Se ha acreditado, señores jueces, que existe una tergiversación de los hechos en referencia a las fechas y conclusiones del mismo, tanto más que su autoridad advirtió que existen posiciones y conclusiones contradictorias entre dos profesionales oficiales que examinaron a la víctima el mismo día, pero en diferentes horarios y con conclusiones divergentes, lo cual demostramos ante su judicatura la ausencia probatoria en la tesis postulada por el representante del Ministerio Público, en concordancia con la falta de credibilidad subjetiva, en consecuencia el odio y el rencor por parte de la agraviada al momento de la interposición de la denuncia. Señores magistrados, es por ello que se ha acreditado en el presente plenario que no existe elemento probatorio suficiente que acredite la realización de la conducta frente a la sindicación postulada por el representante del Ministerio Público. Finalmente, con el elemento probatorio admitido a la defensa, señor magistrado, que es el acta de nacimiento, y previamente a ello quiero concluir con lo siguiente, señores magistrados, y ya concluyo con ello. En Fiscalía se tiene un documento, una disposición número 2, 2019, que obra foja 65, que es una disposición que declara que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria. En el presente caso, en esta misma investigación. ¿Y cuál fue el fundamento del Ministerio Público, señor magistrado? En el fundamento cuarto nos indica puntualmente y hace un análisis de todos los elementos probatorios y de forma resumida, señor magistrado, lo voy a indicar. El representante del Ministerio Público indica que el señor José ha analizado que se tendría que acreditar previamente la concurrencia de los medios comisivos de violencia o grave amenaza para el delito de violación sexual. Y analiza el certificado médico legal 19247, en donde en la parte relevante dice, después de haber analizado las conclusiones o la data, sin embargo, contradictoriamente en el dictamen pericial espermatológico, número 218-01-00-715 del 28 de septiembre, la bióloga de División Médico Legal de Cusco, Liz Cárdenas Esteves, concluyó que en el hisopado anal, perianal, vulvar, vaginal que se realizó en la denunciante no se observó espermatozoides. Pero se preguntarán, ¿por qué no lo presenté como prueba nueva? Señor magistrado, no se presentó porque mi patrocinio ha reconocido que tuvieron relaciones consentidas. Por lo tanto, esto resultaría sobreabundante o impertinente, señor magistrado, para poder acreditar que no se tuvo relaciones o no se mantuvo relaciones sexuales. De la misma forma, señor magistrado, el mismo certificado médico legal se hace referencia, el mismo fiscal indica, señores magistrados, que se ha practicado a la agraviada y se ha concluido que presenta signos de violación criminal antigua, presenta actos de contranatura recientes, presenta lesiones traumáticas corporales, dice,
Eso debido a que la agraviada presentó una equimosis en la cara lateral izquierda del codo izquierdo. Empero, teniendo en cuenta el relato de los hechos, dicha lesión agraviada lo habría sufrido en fecha 21 de septiembre y no como refiere en fecha 22. Se tiene que la agraviada al momento de pasar su reconocimiento médico legal no presentó lesiones genitales, paragenitales ni otras análogas próximas a sus partes íntimas, lo que permite inferir que no hubo violencia para someterla u obligarla por fuerza a mantener relaciones sexuales con su conviviente. Asimismo, se debe tomar en consideración la versión vertida por la data del certificado médico legal, puesto que en ninguna parte menciona que el imputado le haya violentado sexualmente empleando violencia o grave amenaza. Esos son los... Doctor Palomino, concluya, por favor. Ya le hemos superado el tiempo que se ha solicitado, ya le hemos escuchado. Concluya. Muchísimas gracias. Permítame un minuto, por favor, señor magistrado, para concluir. Y hace referencia en esta disposición de archivo al acuerdo plenario 2-2005, que debe haber ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud, persistencia en la incriminación. Pero lo más relevante de todos estos fundamentos, señor magistrado, radica en lo siguiente. En este mismo certificado médico dice, en dicha oportunidad le agregó, por ende, la agraviada no presentó lesiones paragenitales. Dice, aunado a ello, en el certificado médico legal mencionado en líneas arriba, se observa que la denunciante presenta borramiento parcial de pliegues perianales en horas 8 a 10, habiéndole referido al médico legista que mantuvo relaciones sexuales vía anal con el papá de su hija en anteriores oportunidades, no precisando fechas, denotándose por ello que dicha práctica sexual vía anal sería reiterativa en la agraviada. Por último, tampoco existe persistencia en la incriminación. Señores magistrados, después de todo este análisis que se ha realizado de esta disposición fiscal, de archivo, a la realización o a la realización de este plenario, señor magistrado, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cuál es el análisis de estos elementos probatorios que ha cambiado a la realización de este plenario, señores magistrados? Ninguno, porque se ha podido verificar lo mismo. Señores magistrados, quiero concluir con lo siguiente. Se admitió a la defensa del acta de nacimiento 78260019 en nombre de la menor iniciales YSML, nacida en fecha 22 de septiembre, que mi patrocinado, más allá de la presunción de inocencia que le asiste, aún en esa etapa procesal, tiene una carga familiar, tiene el interés superior al niño que caracteriza la importancia y fin primordial del Estado como es la familia dentro de la sociedad. Y es la propia agraviada quien refirió que mi patrocinado se preocupa constantemente de su hija, está al día con las pensiones y finalmente, conforme se ha verificado, mi patrocinado tiene una carga familiar con 3 hijas menores de edad. La menor de iniciales ALSMZ de 1 año, la menor PAMA de 14 años, la menor de iniciales YSMML de 10 años, y frente a ello, y frente a todo lo acreditado en el presente plenario, señores jueces de este colegiado, dejo la siguiente interrogante. ¿De verdad vamos a romper el lazo familiar de hasta 3 familias, recluyendo en un establecimiento penitenciario a mi patrocinado, teniendo en consideración que no se ha superado la valla o el estándar de certeza frente a todos los elementos probatorios desarrollados y actuados en el presente plenario? Por todos estos fundamentos, señores magistrados, yo solicito que absuelva de culpa y pena a mi patrocinado y se exima de cualquier tipo por concepto de reparación civil. Y termino, señor magistrado, indicando lo siguiente. Solo podríamos condenar si se ha alcanzado el grado de certeza en la realización del hecho imputado por representante del Ministerio Público. Muchas gracias, la defensa culmina. Gracias, doctor. En el entendido de que tenemos programada otra audiencia para las 9 de la mañana, vamos a diferir la autodefensa material del acusado para una próxima sesión. Dentro del 7º día, doctora Rosana, por favor, en caso de que el acusado no va a concurrir a la referida audiencia, vamos a dar por entendido que está ejerciendo su derecho a ejercer la autodefensa material. Doctora Rosana, ¿tenemos fecha y hora? Sí, magistrado. Próxima fecha, 13 de diciembre, 8 de la mañana, doctor. Bien, reprogramamos la presente audiencia para el 13 de diciembre del año 2023 a horas 8 de la mañana. Notificamos a las partes procesales, Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. La defensa técnica de la parte agraviada. Conforme, señor magistrado. Defensa técnica del acusado. Conforme, señor magistrado, disculpe. Escuchado, que usted tiene que manifestar, adicional a los argumentos que ha esgrimido su abogado defensor en esta audiencia, lo vamos a escuchar en esa referida. Si en caso quiere manifestar algo al final de este juicio oral, también la vamos a escuchar. Doctora Medina puede coordinar con su patrocinador. Concluimos la presente audiencia en ese estadio, disponiéndose el cierre del sistema de grabación de audio y video, precisando que subsisten todos los apercibidos decretados en el auto de citación a juicio oral. Concluimos la presente audiencia en este estadio. Buenos días, señor magistrado. Permiso con todos. Buenos días.